Bueno, vamos a ver los tránsitos de Plutón, que son los más lentos, siendo Plutón el planeta que está más alejado en el sistema solar, que tiene esos tiempos de recorrido a través del zodíaco que superan los 200 años. Así que imagínense que cada punto importante que nos toque Plutón en nuestra carta va a llevar un buen tiempo de proceso para poder resolverlo. ¿Qué nos dicen los tránsitos de Plutón? Son tránsitos difíciles, pero en realidad el tránsito plutoniano se vive un poco en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque si bien puede marcar sucesos importantes de nuestra vida, todo ese proceso que comienza por ahí un tiempo antes de que se desencadene un acontecimiento, lo podemos observar después en perspectiva. ¿Por qué? Porque es tan lento que primero nos va preparando internamente, después puede que suceda un evento puntual y después hay que hacer la digestión de ese evento. Entonces en eso, como dice acá, se lleva prácticamente 2 años de punto álgido, pero, porque es cierto que los tránsitos se sienten más o menos unos 5 grados antes de llegar al punto partil, pero es un total de 5, ¿sí? O sea, 3 años antes y prácticamente 2 años después del momento partil ya hay todo un trabajo de cambio. Entonces, esa es la característica que tienen estos tránsitos, que son tan lentos, que llevan un proceso de tal magnitud en nosotros. Recuerden que Plutón es todo lo que está por debajo, es como que va por el submundo, como el escorpión, es el regente de Escorpio, entonces siempre está trabajando desde las profundidades, ¿sí? Y esa analogía del escorpión que se lo encuentra debajo de las piedras, ¿sí? Es un poco también cómo trabaja en nuestra psicología, siempre en los mundos más profundos. Estos tránsitos destruyen para transmutar, liberan transformando, purgan, profundizan, obsesionan. Con el tema de purgan o limpian, ¿sí? Tiene que ver con que si para nuestra evolución hay algo en nuestra vida que ya no sirve más, Plutón lo va a sacar y no deja nada, ¿sí? Si estamos muy pendientes de nuestra economía, nos deja pobres. Si estamos teniendo una relación de vínculo por ahí tóxico, de mucha dependencia, esa persona desaparece, ¿sí? O cortamos con ella o la persona trasciende. O sea, todo aquello que ya esté gastado, perimido en nuestra vida, lo saca. O sea que es bastante serio como tránsito. Vamos a ver qué pasa cuando recorre las casas. Plutón por casa 1. Recuerden que el tiempo es muy lento y obviamente no siempre va a estar teniendo esa fuerza el planeta, porque puede estar más de 10 años en una casa y no nos va a volver locos 10 años, gracias a Dios. Si no, recuerden que cuando comienza el tránsito por la casa, cuando finaliza o cuando en el medio, ¿sí?, algún planeta menor lo toque y lo active. Entonces, un Plutón por casa 1 trabaja el sentimiento de que es el momento de hacer cambios internos esenciales. ¿Qué puede pasar? Una confrontación con uno mismo, mayor autodominio, cambios en los vínculos. Recuerden, ascendente y descendente es lo mismo, ¿sí? Están en la misma línea. No soportar ninguna forma de control o poder exterior. En el aprendizaje profundo, un nuevo ciclo de vida, mayor autonomía, independencia y fuerza interior. Siempre todos los tránsitos al ascendente y a la casa 1, obviamente tienen que ver con inicios, porque el ascendente es el inicio de nuestra vida. Entonces, cada vez que algo transita por aquí, tengo la opción de comenzar un nuevo ciclo. Cuando Plutón pasa por casa 2, se trabaja el miedo a perder lo que se posee.
¿Qué acontecimientos pueden suceder? Puede haber importantes pérdidas o ganancias económicas, o encontrar una nueva forma de ingresos o cambios en la escala de valores personales. Recuerden que casa 2 son también los valores éticos, aparte de los monetarios. El aprendizaje es fortalecer la autoestima, o sea, la valía personal, tener nuevos valores interiores y una mayor confianza en el autoabastecimiento. Cuando pasa Plutón por la 3, se trabaja el miedo a no ser comprendido y a no expresarse correctamente. ¿Qué acontecimientos se pueden dar? Aprender a observar los aspectos más oscuros de la vida, hablar con más sinceridad. Puede haber dificultades con hermanos o vecinos, puede morir algún vecino, ¿sí? Puede haber, o se puede perder una buena relación porque evidentemente esa relación no estaba basada en sinceridad, por ejemplo, entonces ya no nos sirve, Plutón la saca. Lo mismo con, vecinos, hermanos, etc. Generalmente Plutón por donde pasa, como dice, obsesiona. ¿Por qué? Porque Plutón pide profundización y cuando pasa por la casa de la mente nos puede volver un poco con los pensamientos obsesivos y hay que tratar de relajar la cabeza. El aprendizaje sería abrirse intereses, estudios, viajes y aprendizajes insospechados o diferentes. Cuando pasa por casa 4 es una casa angular. Trabaja el sentir que es el momento de hacer una depuración emocional porque es nuestra psicología profunda. ¿Qué puede pasar? Cerrar un capítulo de la historia familiar. El pasado se aclara y se suelta. Siempre que pasa Plutón, como aquella suegra que levanta la alfombra para ver si hay tierrita, ¿sí? A veces Plutón hace descubrir secretos. Secretos podrían ser familiares en este caso, ¿sí? Puede haber transformación en el hogar y un nuevo vínculo con los padres. A veces con un tránsito de Plutón en la 4 podemos tener una pérdida de alguno de los familiares, especialmente papá o mamá. Un padre suele ser más, pero no siempre es así. Y en otro orden de cosas un poco más práctico, como la casa 4 es la casa física, generalmente un pasaje de Plutón por la 4 trae problemas en cañerías, ¿sí? Así como cuando pasa por la casa tercera, problemas en el escaño de escape de los autos. El aprendizaje del pasaje de Plutón por 4 es curar antiguas heridas emocionales y tratar de hacer una reconstrucción de la familia, bajo un nuevo orden, obviamente. Cuando pasa por casa 5, trabaja la necesidad de ser reconocido y valorado por el tema de la pertenencia a Leo de esta casa. Se pueden aceptar desafíos y competencias, descubrir habilidades y talentos ocultos. Puede haber intensas experiencias amorosas, o sea, esos amores muy pasionales pero efímeros, o conflictos con los hijos. El aprendizaje es un notable aumento de la creatividad, vivir el amor con mayor entrega y pasión y conocer más profundamente a los hijos. ¿Qué pasa cuando pasa por la casa 6? Trabaja la imperiosa necesidad de hacer cambios importantes en el área laboral y de la salud. O sea, para que ustedes lo tengan claro, así como Saturno pasa tomando examen por las casas, Plutón lo que pasa por las casas es tratando de ver qué es lo que ya de ahí no me sirve, tratar de erradicarlo y crear una nueva realidad. ¿Qué puede pasar? Puede haber complejas situaciones laborales, enfermedades porque es casa de salud, regeneración física por nuevas actividades, dietas, etc., o problemas con empleados y animales domésticos. El aprendizaje es encontrar un trabajo más afín con las propias capacidades, un nuevo estilo de vida más acorde con el propio cuerpo y con la edad cronológica. Cuando pasa por casa 7 se trabaja el sentir una imperiosa necesidad de cambiar la forma de vincularse con los demás. Puede haber relaciones donde hay juegos de poder, manipulaciones, secretos de pareja que se develan. Acá se levanta la alfombra con la pareja. Dificultades con socios o enemistades obsesivas. En el aprendizaje profundo sería cambio total de actitud en los vínculos de persona a persona,
desaparecen antiguos bloqueos y miedos a los vínculos. O sea, a la larga, este tránsito, como todos los transpersonales, nos puede entrar mucha movilización, pero también mucho aprendizaje. Y el saldo siempre termina siendo positivo. Cuando pasa por casa 8, que es la casa que le pertenece, se trabaja la necesidad de hacer una gran transformación interior. ¿Qué sucede? La sexualidad como fuerza, poder o conflicto emerge, ¿sí?, en la vida de las personas, o hay sentimientos de cercanía de la muerte, herencias, problemas societarios, intereses en temas esotéricos o misteriosos, y el aprendizaje es hacer una profunda transformación porque es el planeta transformador en la casa de los cambios, ¿sí? Miedos arcaicos que desaparecen o una mayor fortaleza emocional. El tránsito de Plutón por la casa 9 trabaja las emociones encontradas ante temas éticos o religiosos o ante las ideas en general. Puede haber fanatismos que emergen, rigidez mental, confrontaciones éticas, viajes no tradicionales y que sean sumamente transformadores, nuevos estudios o problemas legales. Recordemos que los problemas legales pueden aparecer con la casa 7 o con la casa 9. El aprendizaje es un nuevo vínculo con lo espiritual, una mirada más profunda y trascendente de la vida. Cuando pasa por la casa 10, que es otra casa angular, se trabaja la necesidad de alcanzar metas tangibles y ocupar nuevos roles de poder. Puede haber importantes cambios en el área profesional, problemas con la autoridad o cambios en la relación o en la vida con los padres, ya que el eje 410 los representa. El aprendizaje es aumentar la realización profesional personal, o sea, tratar de llegar a mis sueños, a lo que me propongo. Cuando pasa por la casa 11, se trabaja la necesidad de nuevos ideales, de proyectos y también las relaciones con los amigos y los grupos. Se pueden superar prejuicios, participar en grupos de poder, puede haber amigos en crisis o con momentos de cambio, nuevos ambientes que le dan un nuevo sentido a la vida. Y el aprendizaje es una nueva perspectiva de la vida y una conciencia social más participativa. Con respecto al pasaje de Plutón por la 12, emergen fuertes emociones y sentimientos, los miedos que están ahí en ese arcón de la casa 12. Puede haber situaciones de encierro transformadoras, como internaciones, por ejemplo, tener que estar recluidos. Hoy los que estamos recluidos es un poquito, esos tránsitos por la 12 parecen estar muy presentes. Y también puede haber necesidad de aislarse. El aprendizaje son importantes cambios interiores que aumentan la humildad y fortalecen la actitud de servicio. Ahora vamos a ver el tránsito de Plutón a los planetas. Cuando Plutón pasa por el Sol, ¿sí?, se trabaja el impulso de un cambio interior que permita satisfacer ambiciones personales y lograr una mayor creatividad. ¿Qué puede pasar? Puede haber problemas con autoridades o para ejercer la propia autoridad, una nueva relación con el padre, a veces puede traer la muerte del padre o del marido o de alguien masculino, de las cercanías, situaciones donde se pierde poder exterior y se gana fuerza interior o nuevos reconocimientos. El aprendizaje es recuperar fuerzas físicas y la propia autoestima, conocerse mejor y desarrollar talentos latentes hasta el momento. Cuando pasa por la Luna, se trabaja la necesidad imperiosa de soltar emociones arraigadas en el pasado. Se pueden romper o crear vínculos de dependencia emocional, liberarse de emociones estancadas. Suele haber importantes cambios familiares y especialmente con la madre o los hijos, mudanzas o problemas con mujeres. Recuerden por qué mudanza, porque es la Luna y la Luna representa Cáncer y casa 4, que también es la vivienda. El aprendizaje es curar antiguas heridas emocionales o establecer profundos vínculos afectivos. Cuando transita Mercurio, se trabaja la necesidad de profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos de la vida. Puede haber pensamientos obsesivos o fanáticos, es como cuando transita por casa 3,
sobre temas tabú, secretos, temidos, etc., problemas de comunicación o mayor influencia de la palabra personal o estudios de investigación. El aprendizaje es aumentar la concentración mental, el poder mental y verbal. Cuando atraviesa Venus, bueno, acá vienen las grandes pasiones, ¿sí? Se trabaja la necesidad de hacer cambios importantes en las relaciones con los demás, como sería un Plutón en 7. Puede haber cambios en el aspecto físico o situaciones financieras que se revierten, vínculos complejos, nueva forma de aproximación al encuentro amoroso. El aprendizaje es una mayor honestidad en los vínculos con un compromiso antes desconocido y un aumento de la creatividad artística. Cuando transita a Marte, se trabaja el sentir que hay situaciones más allá del control personal y que aún no lo desborda. Puede haber un aumento de la libido, ¿sí? Porque Marte es la energía y la energía sexual, reacciones violentas, pasiones incontrolables, competencias de diferente orden y luchas de poder. Hay que tener mucho cuidado con este tránsito, así como el de Urano a Marte. El de Plutón a Marte nos dice o nos advierte sobre no exponernos a riesgos innecesarios porque estamos en peligro cuando hay un tránsito de Plutón a Marte, sobre todo tenso. El aprendizaje es una mayor conciencia de la propia fuerza y capacidad de lucha personal, concentrar energías para un fin determinado. Cuando transita a Júpiter, se trabaja el sentir que es necesario hacer una expansión de los proyectos de vida personales. Puede haber problemas legales, fanatismos religiosos o éticos exaltados, igual que si pasara por casa 9, importantes cambios en la situación económica personal, tareas de ayuda social, estudios o docencia. El aprendizaje, fortalecer la fe, nuevos ideales con fines sociales y una nueva visión del sentido de vida personal. Cuando transita Plutón a Saturno, ya son tránsitos bien generacionales, entre transpersonales, ¿sí? Se trabaja la falta de confianza, la necesidad de quebrar viejos patrones interiores. Puede haber dificultades con la autoridad, grandes transformaciones que requieren esfuerzo y perseverancia y algunas pérdidas. Concentrarse para favorecerse. El aprendizaje es encontrar nuevas estructuras de seguridad interiores, aumentar la propia perseverancia, tenacidad, disciplina, etc. Recuerden que ahora, si bien son los dos planetas en tránsito, están Plutón y Saturno juntos. Y siempre habla de romper estructuras, y ahí Plutón va a quebrar esos patrones. Plutón con Urano trabaja a romper con todo lo que inhiba la libertad. Puede haber cambios sorprendentes y repentinos, liberarse de prejuicios, aproximación a lo tecnológico, nuevos intereses, aceptar cambios. El aprendizaje sería desarrollar nuevos talentos, aprender a incluir los cambios inevitables en el proceso vital. Cuando Plutón transita a Neptuno, se trabaja la tristeza, la confusión y los miedos. Puede haber grandes ilusiones o desilusiones, fantasías desmedidas, poner el impulso personal para lograr fines trascendentes y profundos trabajos psicológicos. El aprendizaje serían nuevos ideales y credos, o un autoconocimiento logrado a partir de un mejor contacto con el inconsciente personal o arquetípico. Cuando Plutón se transita a sí mismo, se trabaja la necesidad de hacer una profunda regeneración personal. Se miran las propias oscuridades interiores sin temor, se aceptan los horrores del pasado, hay posibles pérdidas que marcarán un cambio de vida esencial. Y el aprendizaje es contactarse con el poder de autosanación personal y redimir errores del pasado. El tránsito de Plutón a Plutón natal tiene que ver con el ciclo plutoniano. Como es un planeta tan lento, nunca vamos a poder vivir una oposición. Sería rarísimo porque tarda más de 100 años, más allá de su paso por los signos de ascensión rápida o corta. Nosotros vivimos en nuestra vida generalmente un solo ciclo plutoniano que es muy importante,
¿Qué es la cuadratura? Que para los que nacieron después de la década del 50, esa cuadratura se da alrededor de los 37-38 años. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué no es igual para todas las generaciones? Por ejemplo, para los que nacieron en el 1900, esta cuadratura se les daba después de los 60 años. Y esto pasa porque Plutón no está transitando todos los signos con el mismo número de años, o sea, no transita el mismo tiempo por cada signo, sino que varía mucho. Son muchos años, pero varía. Entonces la cuadratura, por supuesto, de acuerdo a cuando uno nació, se va a dar antes o después. En las generaciones nuestras se está dando entre los 37 y 38 años, y realmente es un momento de cambio profundo, ¿sí? En lo personal, a mis 37 años, yo tuve 2 acontecimientos con 3 días de diferencia muy duros, que fueron la muerte de mi madre y la ida de mi hijo a otra ciudad con 14 años. O sea, eso fue para mí muy transformador, muy doloroso, y fueron como 2 muertes en una, ¿sí? Vividas de esa manera. Generalmente es una edad donde pasan cosas. No siempre a todos les pasa lo mismo, por supuesto. Cada historia es un mundo. Yo tengo mi Plutón natal en 9. Evidentemente, ese cimbronazo del Plutón en cuadratura, ese Plutón en 9, tenía que ver con encontrar una nueva forma de ver la vida, una nueva filosofía de vida. Después cada uno donde tenga su Plutón natal y la casa que rija Escorpio, ¿sí? Traerá esas respuestas de por dónde, por qué pasa eso, ¿sí? Pero evidentemente hay cosas que son necesarias que sucedan para que uno evolucione, aún más dolorosas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta del tránsito plutoniano es que es muy lento, que generalmente uno toma conciencia después de muchos años que todo ese tránsito, que entre una cosa y otra dura unos 5 años, entre que va llegando hasta partir y se retira, que se puede ver en perspectiva y que siempre hace cambios muy profundos y que suele venir acompañado de un corte, de un final o de una pérdida, de un cambio muy radical. Así que bueno, este sería el ciclo plutoniano más importante que podemos vivir. Después de los 50 también está el trígono de Plutón a Plutón, pero eso ya viene como con otro color.